Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente para continuar con los videos. Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, muchas gracias a todos por los mensajes que me llegaron y que están esperando el próximo video. Espero que sea de bendición, que continúe a ser de bendición como lo ha sido para mí todo este proceso que estoy viviendo, que he comenzado a vivir y que sigo viviendo en mi vida. Muy bien, les comenté en el video anterior que hoy en este nuevo video comenzaba a hablar de mi proceso de comprensión de la Biblia, de la palabra de Dios. Y les cuento que el primer punto con el que yo me encontré y que fue un shock para mí fue el tema del día de reunión. Resulta que últimamente, cada vez que iba a la iglesia con mi familia, me inquietaba un poco cada vez que decían, hoy es el día del Señor, este es el día que Dios hizo, hoy es su día, estemos felices, alabemos, cantemos, y etcétera, etcétera. Cada vez que decían, hoy es el día del Señor, este es el día de Dios, yo decía dentro de mí, ¿realmente es el día? No puede ser que Dios es Señor de todos los días, que todos los días son sus días. Entonces, como sentía mucha inquietud, realmente mucha inquietud en mi corazón, había algo que me molestaba y no podía descubrir qué cosa era. Empecé a orar y preguntarle al Padre por qué me molestaba tanto este día. Esta frase, perdón. ¿Por qué me molestaba tanto cada vez que decían este es el día que Dios ha hecho, este es su día? Y les puedo decir que no pasó mucho tiempo, muchos días no pasaron cuando Dios me llevó a descubrir el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Yo creo que todos en algún momento han escuchado hablar de los 10 mandamientos, aquellos que no los conocen, o han visto una película, o han visto novelas, porque han hecho un poco de todo. Y en un modo u otro saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, en los 10 mandamientos hay un mandamiento que habla del Shabbat. Y yo que más de 35, 40 años leyendo la Biblia, nunca me había dado cuenta del Shabbat. ¿Cómo podía ser? Pero vamos a leerlos. Es acá donde comienzo a hablarles con la palabra de Dios. Y voy a usar la Biblia católica que se llama Dios habla hoy. Todos los textos que yo vaya a leer ahora en el video se los voy a dejar escritos debajo del video para que ustedes en casa los puedan leer más calmadamente, tomarse su tiempo, meditar en cada palabra, en cada versículo. Y les aconsejo que no lean los versículos sueltos que yo les doy, sino que traten de leer un poquito todo el contexto para mayor comprensión. ¿Ok? Es un consejo. En el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en el versículo 1, dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. En el versículo 2, en el versículo 2, Dios se presenta. Dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Para los que no saben, el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo esclavo en Egipto, una esclavitud muy dura, muy fuerte, y Dios los liberó. Y entonces ahí Dios se presenta, los lleva al desierto, los libera de Egipto, los lleva al desierto y Dios se presenta delante de su pueblo y les dice, yo soy el Dios que los saqué a ustedes de la esclavitud de Egipto. En el versículo número 3 está el primer mandamiento que dice, no tengas otros dioses aparte de mí. En el versículo 4, el segundo mandamiento dice, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra.
No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen con mis mandamientos. Este mandamiento va a ser tema de otro video. Por ahora lo dejamos acá. El tercer mandamiento en el versículo 7 del capítulo 20 dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Ya hablaremos de esto. Y el cuarto mandamiento, que es el tema que nos convoca en este video, en el versículo 8 dice: acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Ya continuaremos a hablar de este mandamiento porque es sumamente profundo. El quinto mandamiento, para hacer un repaso un poquito a todos los 10 mandamientos, en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. El sexto mandamiento en el verso 7 dice: no mates. El séptimo mandamiento en el verso 14 dice: no cometas adulterio. El octavo mandamiento en el verso 15 dice: no robes. El noveno mandamiento en el verso 16 dice: no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. El décimo mandamiento en el versículo 17 dice: no codices la casa de tu prójimo, no codices su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Este es un repaso general. Y como ven, el cuarto mandamiento es el mandamiento que concierne al Shabbat. Ahora me pregunto, ¿por qué decimos que el día del Señor es el domingo cuando aquí dice claramente que es el sábado? ¿Resulta que en aquella época los días de la semana ya tenían nombre? No. Los días de la semana no tenían nombre. En la cultura de Dios, y aquí es donde puedo abrir un paréntesis y explicarle que el pueblo de Dios, el pueblo que Él creó, como ya les dije antes, para que dé gloria y dé a conocer su nombre al único y verdadero Dios del universo, este pueblo tiene la cultura de Dios, y la cultura de Dios es una cultura hebrea. El lenguaje de Dios con el que se manifestó al ser humano es el idioma hebreo. Todo con lo concerniente a Dios es de la cultura hebrea. Este es un dato muy importante porque este dato nos va a acompañar en todo el trayectorio de todos los videos. Así que recuerden, Dios, su cultura, su idioma es hebreo. Y ya se van a dar cuenta la importancia que esto tiene. Entonces, ¿cómo sabíamos cuándo era sábado? Los números se contaban por número. En vez de decir lunes, martes, miércoles, no, decía día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día sexto. Cuando llegaba el séptimo día se decía Shabbat. ¿Por qué se decía Shabbat? Porque la palabra Shabbat en hebreo, entre tantas cosas, significa descanso. Y todas las demás significancias tienen que ver con el descanso, con el reposo, con la comunión con Dios. Entonces, todo el pueblo de Israel
Tenía muy ordenado su calendario, el conteo de los días, el conteo de las fiestas establecidas por Dios para su pueblo, y sabían muy bien cuando llegaba el momento de una fiesta a celebrar. Y sabían muy bien cuando llegaba el día Shabbat. Entonces todo el pueblo, unánime, celebraba las fiestas del Eterno, del Padre Celestial, las que Él estableció, y celebraba el Shabbat, porque el Shabbat es una fiesta establecida por Dios, y digamos fiesta por el momento. Pero en realidad las palabras fiesta en el original significa tiempos, estaciones, momentos establecidos por Dios con un fin determinado. Ok, más adelante hablaremos de estas cosas. Resulta que el pueblo de Dios en cierto momento de la historia se divide en dos. La casa de Judá, la casa del sur y la casa del norte, que es Israel. Se llama Israel. No es Israel, se llama Israel. Entonces, la casa del sur fueron 2 tribus más los levitas, que son los sacerdotes, que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. Y las otras 10 tribus que fueron llevadas en cautiverio a Siria resulta que cuando terminaron los exilios, ya sea tanto de Judá como de Israel, Judá volvió a la tierra de Israel, a lo que hoy día se conoce como Israel. Y tanto en el exilio como cuando volvieron hasta el día de hoy, esas 2 tribus más los sacerdotes jamás dejaron la Torá, jamás dejaron de obedecer la Torá. Siempre guardaron la Torá, guardaron todos los mandamientos del Padre, guardaron las fiestas, los momentos establecidos por Dios para celebrar, y guardaron el Shabbat. Entonces el conteo del Shabbat desde la primera semana de la creación, como ya vamos a ver más adelante, hasta el día de hoy, jamás se perdió ese conteo. Jamás. Las otras 10 tribus restantes de la nación de Israel, del pueblo de Dios, que se fue esparcido por todo el mundo y que aún continúa esparcido por todo el mundo, ellos nunca volvieron a la tierra de Israel y se olvidaron de la Torá. Se fueron adaptando a las culturas donde se establecieron, guardaron sus religiones, sus cultos. Entonces hay una diversidad de hijos de Dios guardando cultos que no corresponden al Padre Celestial, y guardando fiestas que tampoco Dios ha establecido. Pero eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Este es un dato que ustedes quiero que tengan en mente porque es muy importante. Volviendo al tema del Día del Señor, resulta que los evangélicos o los cristianos dicen que es el Día del Señor el domingo porque Jesús resucitó un domingo, y esto es real, es verdad. Y los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, los primeros cristianos, se congregaban los domingos. Que esto no es del todo 100% correcto. Porque si vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, leemos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo, que vendría a ser la sinagoga, y por las casas. Sí, cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos que se reunían también los domingos, porque se reunían todos los días. Y algunos apóstoles decían, bueno, el primer día de la semana nos vamos a juntar y traigan las ofrendas. Entonces, bueno, ahí empezó toda una historia que por eso dicen que el domingo es el día del Señor. Pero yo me pregunto una cosa: ¿qué autoridad tiene cualquier hombre, cualquier institución religiosa o filosófica o lo que sea? ¿Qué autoridad tiene para contradecir
las palabras del Dios del universo. Para decirle al Dios del universo, no, ahora, antes vos dijiste así, pero ahora nosotros decimos así. Eso es gravísimo, es un error gravísimo. Pero déjenme leerles otros versículos y presten atención. Perdón por el avión, si escuchan el avión que pasa, estoy muy cerca del aeropuerto y es algo que no puedo evitar. En Génesis 2, versículos 1 al 4 dice: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. El séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el séptimo día, Dios lo bendijo, y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de la creación, del cielo y de la tierra. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí está detallado día por día qué hizo Dios. Y el séptimo día dice que terminó lo que había hecho. Y ya vamos a hablar más adelante de ese término, terminó, porque no es decir, concluyó, hizo los ajustes, no. Significa cosas mucho más profundas. Por eso es importante leer la palabra de Dios en el idioma original. El idioma hebreo es un idioma sumamente profundo, sumamente hermoso. Es un idioma que yo diría casi infinito, porque tiene una riqueza que muy poco de nosotros llegamos a comprender la profundidad de ese idioma, pero ya hablaremos de eso en otro video. Entonces, en este versículo hay algo muy importante. Los mandamientos de Dios vemos que son eternos. La palabra de Dios toda es eterna. No tenemos autoridad, pero por favor, ¿quiénes somos nosotros para cambiar lo que Dios ha establecido? Es imposible. Y si su palabra, sus mandamientos, Él dijo que el Shabbat es su día y es un día consagrado, apartado para Él, ¿quién es el hombre? Repito, sea quien sea, para cambiar lo que Dios estableció. En Éxodo 31, versículos 12 y 14 dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados. Mis sábados son días de Dios, porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos. Es una señal que Dios puso entre Él y su pueblo, nosotros sus hijos. A través de los siglos, es eterno esto. No se termina nunca y no se puede cambiar. Y el versículo sigue: esta es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, lo he escogido a ustedes, al pueblo de Dios. El sábado será sagrado para ustedes y deberán respetarlo. El que no respete ese día será condenado a muerte. ¡Wow! Esta traducción de... el pichicho. Esta traducción de la Biblia, Dios habla hoy, es un poco fuerte, será condenado a muerte, pero en realidad es así, porque no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual. Muerte es la separación del contacto, de la comunión, de la comunicación entre Dios y sus hijos. Dios nos separa si no obedecemos sus mandamientos. No nos mira, no nos tiene en cuenta. Él es un Dios de santidad, de orden. Y no hay lugar dentro de Dios y su reino para los desobedientes, para los rebeldes.
Entonces se produce un corte, se produce una separación. Como cuando tu hijo hace algo gravísimo. ¿Escucharon alguna vez la frase, me hiciste esto, olvídate de tu padre, yo ya no soy más tu padre, vos ya no sos más mi hijo? ¿Escucharon esa frase? Ahí se corta la relación padre-hijo, hay una separación, hay algo que esa comunión, ese lazo de amor de padre-hijo se dañó profundamente. Ambos quedaron muy dolidos y es muy difícil subsanar esa relación. Entonces, a eso se refiere la frase será condenado a muerte. Y las personas que las personas que viven separados de Dios, lamentablemente terminan con muerte física también, temprana, muchas veces drástica o muy doliente, porque es consecuencia del pecado, es consecuencia de la rebeldía, es consecuencia de la desobediencia. Dios nos quiere dar larga vida y lo hemos visto en el mandamiento número 5 que dice honra a tu padre y tu madre para que tengas larga vida y seas bendecido y prosperado. O sea, la desobediencia a Dios no nos trae buenas consecuencias. En Deuteronomio 5, versículos 12 al 15 dice, ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el 7º día es día de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú. Miren la profundidad de este mandamiento, por favor. Sigamos, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, gran profeta de Dios, en el capítulo 20, verso 19, dice, les dije, hablando Dios a su pueblo, a través de su profeta, yo soy el Señor su Dios, cumplan al pie de la letra mis leyes y decretos, y respeten como sagrados mis sábados, de manera que sean una señal entre ustedes y yo. Así reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Isaías 58, 13 al 14 dice, respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Miren ustedes, considera este día como día de alegría, como día santo al Señor y digno de honor. Honóralo, no dedicándote a tus asuntos ni buscando tus intereses y haciendo tus negocios. Si haces esto, encontrarás tu alegría en mí, dice Dios. Si me obedeces, encontrarás tu alegría en mí, y yo te llevaré en triunfo sobre las alturas del país, y te haré gozar de la herencia de tu padre Jacob. Jacob era el